Buenas, mi nombre es Leida Lozano Avendaño, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. A continuación voy a hablarles un poco sobre los hitos históricos del desarrollo dominante. Cuando hablamos de hitos históricos hacemos referencia a los acontecimientos más importantes que surgieron en ese entonces y que causaron impacto. También podemos referirnos cuando los inferiores son dominados por los superiores, por decirlo así. El primer hito histórico lo encontramos o ocurrió en el siglo XVI. Esta es la época del descubrimiento, es cuando la ideología se partió en dos, porque fue allí donde el mundo se dividió entre ricos y pobres. Esto implica la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Tenemos otro hito histórico que surgió en 1533, que es el Tratado de Tordesillas. Este tratado, firmado entre la monarquía de España, Portugal, es cuando se divide el Nuevo Mundo. A partir de un paralelo, este periodo también se llamó periodo de la conquista y la colonia, que era lo que pasaba con estos países que veían todos sus recursos y las materias primas. ¿Qué hacían ellos? Las cogían, las modificaban, las transformaban y luego nuevamente la devolvían a aquellos países que no eran tan potentes, donde tenían que comprarlas obligatoriamente a un costo demasiado elevado. Después de este acontecimiento que se desató la revolución industrial. En esta revolución industrial encontramos también que en 1919 el Tratado de Versalles, estos tratados de paz tribuyen tierras y pueblos tras la Primera Guerra Mundial. También es el trabajo de Versalles, incluyó causas políticas y morales. Se le prohibió a Alemania formar parte de la Sociedad de Naciones y se le obligó a tomar todas las responsabilidades de la guerra y todos los daños y perjuicios causados por ella a los gobiernos aliados. Sin embargo, las potencias no siguieron el proceso de control, explotando recursos naturales y poblaciones originarias. También encontramos en 1949 otro hito histórico que es la era del desarrollo. Esto fue a cargo del presidente Truman. Él planteó la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico y cultural de Occidente. Así es como el desarrollo cobra relevantes y gracias a su enorme capacidad de deducción se convirtió en un depósito discursivo capaz de modelar la realidad a través de las palabras del presidente. Los países de África, Asia y América Latina se convirtieron en países subdesarrollados. También en 1960 encontramos la teoría del despecho. Esta es la exposición de Rousseau. El monstruoso cambio que debían sufrir los países atrasados, por decirlo así, países del tercer mundo. Señaló que estos países requieren que se les provea ayuda en forma de capital, por ejemplo, ayuda tecnológica o experiencia en este proceso, por sin acumulación interna de capital e inversiones productivas. No puede crear las condiciones para la innovación económica e institucional. Para que todo este proceso de despegue tuviera éxito había que cumplir tres requisitos. El primero, alta productividad. Segundo, existencia de mercado. Y tercer, estabilidad política. Si cumplían con los requisitos, se podía decir que se empezó el proceso en el periodo de despegue. En el 2003, el Banco Mundial ilustró sobre el desarrollo entre países ricos y pobres. Esto es la diferencia que había entre países ricos y pobres. Por ejemplo, es cuando la salud, los países ricos recibían $2.700.000, mientras que los países pobres recibían $29 destinados para la salud. Demasiada la diferencia que ocurría entre estos países ricos y pobres. Encontramos también el mercado total, es cuando todo se compra o todo se vende. Es allí donde los bienes se privatizan, dejan de ser bienes públicos. Un ejemplo, la salud.
Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la salud, ¿sí? Pero si ese derecho nos lo privatizan, nos queda muy difícil. ¿Por qué? Porque todos no tenemos el mismo recurso económico. Entonces, el que tiene la puede comprar, el que no, pues sufrimos de aquella necesidad. La reflexión que nos dejan estos hitos históricos es la implicación histórica de nuestra sociedad actual. Podemos decir que a lo largo de nuestra historia se ha ido pronunciando una serie de grandes cambios dominantes revolucionarios, entre ellas revoluciones industriales, donde todo aquel que cultiva en el campo está destinado a buscar la ciudad para tener un mejor estudio, un mejor trabajo. Es allí donde se va o donde se refleja la revolución industrial.